El anime inicia presentándonos a Naoto, un Virgo antisocial que además huele a norte, el cual junto a su hermana de 10 años, Suzushiro, estaría preparándose para cenar. Mi hermana de 10 años tiene 10 años. Mi hermana de 10 años. Mi hermana de 10 años. ¡Guácala! Al terminar de cenar conoceríamos a Tamayo, quien a pesar de parecer una loli enojona de cabello corto, resultaría ser la tía enojona de cabello corto del prota. Ella le daría dinero para los gastos del mes, además de un extra para que le compre un regalo a su hermanita de 10 años. Mi hermana de 10 años. Tras esto volvería a su habitación como tremenda otaku que no conoce el sol. ¡Me representa! Al día siguiente, Suzu le pediría a nuestro prota que le ayude a vestirse, y cuando este le dice que ya debe empezar a cuidarse sola, pues ya tiene 10 años. Tiene 10 años. Suzu le respondería que no puede vivir sin él, ya que al fin y al cabo solo se tiene el uno al otro. Aquí nos enteramos de que los padres del prota fallecieron hace 2 años, por lo que Naoto y Suzu fueron de pariente en pariente, hasta llegar con su tía. Esta es una historia de origen brutal. Luego de eso, los hermanos irían camino a la escuela, donde además de recordar que junto a sus padres tenían un huerto, el prota le diría a su hermana de 10 años: mi hermana de 10 años. De acuerdo, ya paro de una vez, que por su cumpleaños puede pedirle lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Pero antes de que ella pueda responder, una chica rubia comenzaría a caminar tras ellos, lo que por alguna razón pone tenso al prota, que le pide a su hermanita que regrese sola a casa luego de la escuela. Es así que al terminar las clases, los compañeros del prota le preguntarían si se unirán a algún club, pero nuestro norteño les respondería que no puede porque debe cuidar a su hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana?, le preguntarían, a lo que Naoto respondería: mi hermana de 10 años. Y en serio, deténganme. Esto haría que todos crean que está enamorado de su hermanita, pues siempre utilizan la misma excusa. En eso Shigenobu, un tipo relajado al que no le importa nada y es el único amigo del prota, lo detendría, pues quiere invitarlo a formar una asociación. Sin embargo, el prota le diría que estaba pensando en buscar un trabajo de medio tiempo para cuidar de su hermanita. Shigenobu respetaba mucho eso, pero antes de poder decirle en qué consiste su asociación, serían interrumpidos por Yukari, una mamacita que es miembro del comité estudiantil, además de ser la más cotizada de toda la prepa por ser bien inteligenciosa, graciosa, delicada y tener altos sentimientos de cope. Ella le pediría ayuda con una tarea del comité, pero al enterarse de lo de su hermanita, le diría que no hay prisa, despidiéndose de Naoto, felicitándole por ser un buen Oni-chan. Y sí o sí le dijo, creo que hasta se le paró el corazón al prota, mal pensados. Luego de esto, Naoto iría a su casillero, pero justo ahí la rubia desquiciada aparece tras él, llamándolo por su nombre, lo que aterra a nuestro prota. Comenzaría a seguirlo por todas partes, literalmente, hasta que el prota le preguntaría: ¿qué chingados quieres? Ahora conoceríamos a Satsuki, una mamacita bastante extraña e impulsiva, conocida como el destructor de mundos. Digo, el destructor de huertos. Ella le diría que lo ha estado persiguiendo porque tiene algo importante que decirle, pero esto al prota le chupa un huevo, pues todavía no le ha perdonado por lo que le hizo. Resulta que hace 6 años Naoto y su familia tenían un huerto, y cierto día, mientras lo limpiaba, Satsuki apareció. De inmediato comenzaron a charlar y se hicieron grandes amigos, incluso compartían comida juntos, y la madre del prota apoyaba el shipeo, hasta que cierto día Satsuki decidió destrozar todo el huerto frente a él, para luego no volver jamás. Fin de los flashbacks. Satsuki trataría de detenerlo abrazándolo, pero el prota logra liberarse, comenzando así una persecución, donde hasta su hermanita se vería envuelta, pues al verla el prota se la llevaría a rastras. Al llegar a casa, Suzu le diría que pensó lo que quiere de regalo, y es así como le pediría un huerto, pues tras recordar lo felices que eran cuando lo hacían junto a sus padres, pensó que ahora podrían hacerlo uno los dos. El prota creería que es una locura, pero ni terreno tienen. Compra uno, le diría a su hermana, igual eres hombre y debes proveer. En eso, Tamayo aparecería como un espectro para decirle que pueden ocupar su jardín, ya que de esa manera el prota no podría decirle que no. Luego de eso, los chicos saldrían al patio, donde para el terror del prota aparece nuestra loca mamacita junto con una asada. ¡Su pinche madre! ¡Quiere enfriarlos a todos! En ese mismo instante, Yukari habría estado buscando la casa del prota y lo escucharía gritar. Satsuki, por su parte, comenzaría a acercarse a Naoto, quien desesperado protegería a su hermanita, gritándole que le deje en paz. Entonces la rubia loca le diría que si no puede decírselo, entonces se lo demostrará. Soltaría la asada y de forma inesperada se lanzaría sobre el prota, clavándole un besucio golazo. Eso en el primer episodio, en efecto, esto es GOTY. Esto claramente sorprendería a todas las presentes, incluida Yukari, quien justo había visto el momento del besucio. Y bueno, luego de que la rubia siga con el besucio unos 10 segundos más y de que nuestro prota pensara que no está tan mal después de todo, Satsuki se levantaría para ahora sí explicarle, pero nuestro prota se habría desmayado. No soportó. Al despertar en su habitación, Tamayo le dejaría en claro que si vuelve a antojar en su patio, lo sacará a patadas de la casa, mientras que Suzu también estaría enojado con Sony-chan. Y en la prepa, Yukari estaría intrigada por lo que vio ayer y pensaría que ambos deben estar saliendo. En eso llegaría el prota sorprendiéndola y pidiéndole disculpas por no haber podido ayudarla con la tarea del comité. Entonces también Satsuki
Satsuki aparece tras ellos y al ver a Yukari iría directo a ella comenzando a manosearle las opais. ¡Esta perra está loca! La rubia antoja y antoja fuerte. Naoto sorprendido estaría tipo ¡Oh, me vengo! pero al cruzar miradas con la Yukari se llevaría a la rubia de inmediato. Tras reclamarle por causar tantos problemas, la rubia loca le devolvería la asada, pero no cuando el prota le pregunta por qué destrozó su huerto de niños. Satsuki se negaría a responder, pero le diría que planea recompensárselo, por lo que se levantaría la falda y le diría que tiene 5 minutos para hacer lo que le plazca. 5 minutotes. ¿Y qué hacemos con los otros 4, chiqui baby? Sin embargo, Naoto se negaría a hacerle algo porque es un hombre recto que sigue la senda del Señor. ¡Viva Cristo Rey! Y ahora le ordenaría que nunca más vuelva a besarlo, además de que no entiende por qué lo hizo. ¡Pero qué pendejo! Su reacción lastimaría a Satsuki, quien tras decirle que lo entiende se marcharía así toda tristona. Más tarde Satsuki volvería a aparecer junto a Suzu, la cual estaría lastimada. Entonces la rubia loca explicaría que la tomó de rehén para llamar la atención del prota. Esto lo molestaría tanto que estaría decidido a terminar con su némesis de una buena vez por todas, pero entonces le explicaría que Suzu se tropezó y Satsuki le ayudó. En agradecimiento, Suzu invitó a Satsuki para que le ayude en el huerto, cosa que el prota acepta a regañadientes. Mientras van de camino a casa se encontrarían con Yukari. Ella le habría pedido al prota que lo acompañe a hacer compritas para el comité al día siguiente. Mientras está en el centro comercial, el prota hablaría con su mamacita pelimorada, a quien le aclararía que no hay nada entre él y Satsuki. Pensaría en decirle que la dueña de sus pensamientos, sueños y chaquetitas es ella, pero no tendría valor. Al salir, ella se encontraría con Suzu y Satsuki, por lo cual Yukari le diría que regrese a casa con su hermanita, pues le gusta mucho esa faceta del prota. Al llegar a casa, Satsuki los recibiría, lo que le traería recuerdos de Vietnam al prota, sonrojándose luego de decirle: lo tiene en la palma de la mano, señores. En cierto momento, Satsuki pensaría en cambiarse de ropa frente al prota, pero solo lograría que Naoto termine sobre ella, lo que la tía alcanzaría a ver poniéndose furiosa. No, pues ya valió. Luego de eso, Satsuki le pediría disculpas y pensaría en aclarar las cosas con su tía, pero nuestro prota, todo serio, le respondería que solo las empeorara. Tras esto, le diría a su hermana que tiene que hablar, aconsejándole a la rubia que regrese a su casa antes de que anochezca. No hables así a la niña, mamón. Al atardecer, Naoto la acompañaría a casa, angustiado porque ahora tendrá que irse con otro familiar que quiere acogerlos. ¿Qué quiere qué? Satsuki entonces le preguntaría qué es lo que planea hacer, además de preguntar por qué vive con su tía. Naoto aclararía que no es problema suyo, a lo que enojada la rubia le aclararía que sabe lo que sucedió con sus padres y lo lamenta mucho. Al final, Naoto le terminaría contando cómo están acostumbrados a ir de familiar en familiar, pues ninguno aprobaba el matrimonio de sus padres, así que nadie los ha querido realmente. Satsuki les entregaría las semillas que compraron para el huerto, le aconsejaría que hable con su tía, además de decirle que si los terminan echando podrían vivir con ella. ¡Pero qué mujer! Luego de esto se marcharía, mientras que nuestro prota hablaría con Suzu, a quien le diría que buscará una solución. Tras esto iría a hablar con Tamayo, a quien encontraría saliendo de la ducha. Los lolicones deben estar felices. Tras llevarse tremendo madrazo, Naoto le pediría disculpas a su tía por ser irrespetuoso y de rodillas suplicaría que les permita quedarse, pues es la primera persona que los ha tratado medianamente bien. Entonces Tamayo saldría del baño y tras preguntarle si Satsuki era su novia, le permitirá quedarse solo por Suzu, aunque le advertiría que deje de filtrear con mujeres. Bájale a la calentura, Kirito de Temu. Días más tarde, el prota y Suzu estarían felices de ver que han comenzado a aparecer brotes en el huerto, y para mostrarnos que han pasado tiempo comenzaría la época de los exámenes. En la preparatoria, Yukari le propondría a Naoto estudiar juntos, pues cree que así ambos se beneficiarán. El prota no sabría qué responder, pues le prometió a Suzu que le ayudaría a estudiar. Al notarlo indeciso, la mamacita le pediría que lo piense, y en eso aparece Shigenobu, que como buen real le aconsejaría: mi loco, dele pa'l fondo, además de desearle buena suerte. Al terminar las clases, el prota no podría regresar a la casa por la lluvia, pero entonces Satsuki aparecería para prestarle uno y decirle que tiene otro en su casillero, pero que si quiere puede compartir uno. ¡Ni loco!, respondería el prota. A todo eso, Yukari los habría estado escuchando hablar y no podría evitar sentir. Al llegar a casa, el prota notaría que su hermanita no está, por lo que pensaría en ir por ella de inmediato, pero al ir a buscar su chaqueta para la lluvia, encontraría un examen de ella con buenas calificaciones. Sospechoso, por lo general es al revés. En eso ella llegaría y le contaría que un chico de su escuela le acompañó y protegió con su paraguas. Tras oírle, el prota decidiría salir un momento, aunque no le diría ni a dónde ni con quién. Mientras camina bajo la lluvia, Naoto estaría enojado, pues Suzu le mintió al decirle que necesitaba ayuda para estudiar. Comenzaría a pensar que está harto de poner a su hermanita en primer lugar, pues siempre hace y dice lo que ella le pide, lo que le ha impedido hacer cosas que quiere. Pero entonces frente a él aparecería Satsuki, quien le habría mentido sobre tener otro paraguas. Ella trataría de marcharse, pero el prota la sujetaría. Nuestra reinota le preguntaría si se peleó con Suzu, pero el prota no respondería, simplemente la cubriría con su abrigo, lo que alegra a su mamacita. Tras esto la acompañaría a su casa, la cual parece que con un estornudo se cae. Ella le agradecería por la compañía, pero al notar que Naoto no parece querer regresar a casa, le invitaría a pasar, o bueno, lo empujaría dentro de su apartamento. Allí el prota le diría que debe regresar con su hermana, pero la rubia
rubia le respondería que ella ya está grande, además de aconsejarle que priorice sus sentimientos y que deje de usarla como un escudo. Y que vales ver factos en la factoría. Esto enojaría a Naoto, quien le diría que no hable como si le conociera, y tras esto se marcharía. De camino a casa, el prota reflexionaría en lo que le dijo a Satsuki y muy en el fondo sabría que ella tiene razón. Al llegar a casa, la enana mentirosa lo habría estado esperando. Entonces Naoto le contaría que planea estudiar junto a Yukari el fin de semana, pero Suzu le reclamaría por no cumplir su palabra de ayudarle a estudiar, por lo que el prota con unos huevotes la confrontaría mostrándole el examen que encontró escondido. Pero antes de poder decirle de más, Naoto caería desmayado. Al día siguiente, Shigenobu le diría al profesor que el prota está enfermito, le dio la gripe, y ya sabes, eso es peor que dar a luz. Naoto estaría recostado en su cama y al despertar se llevaría tremenda sorpresa al ver a Satsuki frente a él. Ella se sentiría culpable por su resfriado y le habría traído medicina. ¡Diablos, señorita! ¿Dónde demonios la tenías guardada? Pero para terror del prota le habría traído supositorios infantiles. Esto quiere profanarlo, el siempre sucio. ¡Eso no es de Dios! En ese momento tocaría en el timbre y para sorpresa del prota se trataría de Yukari, quien le diría que vino a visitarlo y le trajo algunas cosas. Al ver al prota con cara de muerto, la reinota se ofrecería a prepararle comidita, mientras que Satsuki le confesaría que planeaba irse, pero al ver que dejó que la pechucona se quedara, ahora no lo puede dejarlo solos. La rubia comenzaría a acorralar al prota mientras le dice que no puede permitir que Yukari se le adelante. Entonces Yukari entraría a la habitación junto con la comida que le preparó, por lo que no tendría más opción que esconder a Satsuki debajo de sus cobijas. ¡Qué golazo! Nadie mi compa que vive a lo extremo. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Nuestro prota estaría sudando frío, pues sabe que donde su crush sepa que tiene a alguien escondida, la perderá para siempre. En eso ella encontraría el medicamento que le trajo la rubia, por lo que el prota no tendría más opción que decirle que Satsuki estuvo allí. ¿Y de qué manera? La mamacita comenzaría a acostarse bajo la sábana, por lo que comienza a moverse, y al ver que el prota parece no aguantar más, le diría déjese querer y lo abrazaría. Y aquí que la detonen. Por su parte, Yukari lo vería sudando demasiado, por lo que le tomaría la temperatura, provocando que nuestro prota no soporte más la situación y... Tras esto, Yukari le dejaría la papilla y se marcharía, mientras Satsuki pensaría que por poquito los descubren, por poquito y lo detonan, mi loca. Por su parte, Yukari se quedaría pensando en la relación del prota y la rubia, pues le preocuparía que le roben a su papucho, de quien ha estado enamorada desde hace mucho tiempo. El que juega en auto es una locura, el papi de las nenas del todas mías. De regreso con el todas mías, este comería lo que le preparó su crush, pero eso estaría peor que lo que le preparaban en MasterChef Celebrity. Excepto tú, mi chef, tú muy bien. Aún así, el prota lo probaría, pues lo preparó su mamacita después de todo. Por otro lado, Satsuki estaría limpiando el huerto. En eso Suzu se acercaría para preguntarle algo que ella vio, luego de que destrozara su huerto hace 6 años. Y es que después de eso, Suzu fue tras la rubia y vio que alguien estaba con ella felicitándole por haberlo hecho. Sin embargo, Satsuki le respondería que no había nadie, que era demasiado pequeña y que no lo recuerda bien, aunque de forma seria preguntaría si le dijo algo sobre eso al prota, y tras escuchar que no, la rubia se marcharía. Esta mamacita necesita un psicólogo. Al día siguiente, Suzu iría a hablar con el Onichan en la mañana para decirle que tratará de no ser una carga, aunque le advertiría que no permitirá que otra chica se lo quede. ¡Qué mamada! Por otro lado, el prota no podía haberle dado las gracias a su mamacita por la comida, y al pensar en hacerlo al salir de clase, sus compañeros le pedirían que lo olvide, pues una reinota como ella jamás se fijaría en un chango maloliente afiliado sin estilo como él. Ya sabes, mucho pastel pa' mi velita. Y tienen razón, por lo que decide olvidarlo marchándose a casa, pero en el camino se encontraría con la mamacita, quien le ofrecería ir a estudiar. Una vez en la biblioteca, el prota le preguntaría por qué es tan amable con un perdedor como él, a lo que Yukari le respondería que lo trata bien porque es nuevo en la ciudad y están en el mismo comité, pero sobre todo porque no es como los demás chicos, él es diferente. Entonces le recordaría que ya se conocieron en secundaria. Una vez ella estuvo cambiándose de ropa en un salón y el prota entró buscando a su hermanita que se había perdido, y parecería no importarle haberle visto de esa manera. Naoto se sentiría terrible por lo de aquella vez, pero la reinota le aclararía que estuvo bien, pues a diferencia de los morros calenturientos de su prepa que le hubieran comido con la mirada, o sea, uy qué rico, este no se pasaba pensando en ponerla. El prota es sincero, amable y puro, es un hombre diferente a los demás, por eso ella está por llegar tarde a su casa, casi lo dices. Así que se marcharía enseguida. No, pero si el prota estaba haciendo la del falso 9. Luego de esto, Naoto iría a contarle a Shigenobu que su crush lo ve como una santa palomita, aunque yo diría que es como una amiga más. Sin embargo, su real pensaría que no es así, pero justo ahí aparecería Satsuki interrumpiendo su comida. Al regresar a casa, Naoto estaría pensando en lo que le dijo su crush, aunque también recordaría los comentarios calenturientos de su compa los perros, por lo que se le vendrían a la mente pensamientos de eso no es de Dios. Incluso fantasearía con Satsuki.
Satsuki. No, aguanta padrino, recuerda que es septiembre y el ganso está en guerra. No, ya es octubre. Adelante, no hay apuro. Por desgracia habría hecho tanto ruido que su hermana lo habría escuchado, por lo que quedaría como tremendo pervertido. Por otro lado, Yukari tomaría una ducha mientras piensa que la rubia puede estar ganándose su amorcito, además de que debería contarle al prota sus secretos si quiere que las cosas cambien. A la mañana siguiente, Suzu y Satsuki lo notarían distraído y al preguntarle qué le sucede, el prota terminaría mojando a su rubia, lo que solo despierta más al titán, haciéndolo sentir terrible. Y en la prepa la mamacita le confesaría que no lleva nada debajo, pues su ropa terminó toda mojada, y al notar que el prota se pone nervioso, lo llamaría ¡Que no se note lo urgido! En eso aparecería Yukari, quien lo invitaría a ir juntos a clase, pero en el camino el prota no dejaría de mirar las piernas de Satsuki, y como en la peli morada no quiere quedarse atrás, procedería a invitarlo a una cita luego de los exámenes. Eso mamona, juega y vaya con todo. Justo en ese instante, al puro estilo de la Rosa de Guadalupe, una fuerte brisa entraría por la ventana, levantando las faldas de todas las chicas, incluida Satsuki. ¡Qué bendición! Sin embargo, luego de esa asistencia de Diosito, nuestro prota actuaría rápidamente, y para protegerla la abrazaría por la espalda, lo que deja sorprendidos a todos los que veían. Al darse cuenta de lo que hizo, el prota trataría de explicárselo a su mamacita, quien molesta saldría corriendo del lugar, dejando a Naoto de rodillas contra el piso. ¿Por qué lo hiciste, tonto? Es lo que un hombre hace. Pero entonces Satsuki le confesaría que en realidad no es que no llevaba nada, sino que no lleva nada suyo, pues demostraría que Suzu le prestó un short, o sea que el prota la protegió por nada y perdió una oportunidad con Yukari. Diosito, ¿por qué lo has abandonado? Luego de la semana de exámenes, el prota estaría deprimido, pues todo el mundo cree que es el novio de la oxigenada, así que para ayudarle a aclarar las cosas con Yukari, Shigenobu se pondría a la 10 y le propondría a todos ir a la playa. Por alguna razón todo el mundo le haría caso, aunque por desgracia el chill de cojones también decidiría invitar a Satsuki. Olviden lo que dije antes, este quiere ver el mundo arder, así que pónganse forro porque se viene episodio de playa, altamente antojable y altamente censurable, Subarash. Pero antes veríamos a nuestro prota, quien pensaría que debe aprovechar el viaje para arreglar las cosas con Yukari, quien ha estado distante, aunque al recordar que tiene que cuidar a su hermanita pensaría en llevársela en la maleta, aunque al llegar a casa convenientemente la enana le contaría que saldrá de excursión el fin de semana. Ya sabes, Los privilegios del protagonista. que le viene joya al prota. Suzu no dejaría de hacerle drama, así que para calmarse le ordenaría al prota que le acompañe a comprarse un traje de baño, por lo que sin más opción nuestro lobo domesticado aceptaría. Al día siguiente, luego de las clases, el prota sentiría vergüenza de ir a esa tienda solo con su hermanita. Satsuki lo notaría, por lo que se ofrecería a acompañarlos. La rubia no pierde oportunidad. Todo esto lo vería Yukari. En eso Shigenobu le sugeriría a la mamacita que los acompañe, aclarándole que el prota no le ha confirmado que sea el novio de la rubia, además de que le vendría bien, pues luego de lo que le sucedió en secundaria no ha vuelto a mostrar interés por otro chico. ¿Pero qué le sucedió en secundaria? Cuenten el chisme. De regreso con el prota, este estaría todo sonrojado y al ver a Satsuki en traje de baño, mi oxigenada necesita señalización, que con tantas curvas uno se mata. Ella junto a la enana le pediría su opinión al prota, pero Naoto estaría ¡qué bendición! Aunque al recordar que Diosito es primero le diría que le da igual, y aunque Satsuki trata de calentarlo, el prota así todo un chat buscaría uno para él, huyendo de la tentación. Líbranos del mal, amén. En eso veríamos que Yukari estuvo observándolo todo. No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí. Pero al verla, la encargada de la tienda se ofrecería en ayudarla. La mamacita dudaría, pero al ver el tremendo mujerón que tiene como competencia, no le pensaría dos veces y acepta, terminando por probarse un traje de baño que quien fuese visco pa' mirarte dos veces, mamazota. Sin embargo, Yukari se sentiría avergonzada por usar algo tan atrevido, a lo que la encargada le diría que eso no es atrevido, esto es atrevido. Y bueno, no puedo poner la imagen completa porque Don YouTube luego me deja sin comer. A todo esto el prota le habría visto, pero no la reconocería, aunque sí se le antojó. Y al regresar con las chicas, Suzu le pediría ayuda, pero Naoto terminaría confundiendo el vestido con Satsuki, así que terminaría viendo a su rubia como Diosito la trajo al mundo. ¡Qué rico! El prota pensaría, ya valió madres, que ahora la rubia lo reventará a madrazos, pero para su sorpresa esta simplemente saldría y se marcharía. Naoto iría tras ella y al detenerla, la mamacita muy avergonzada lo llamaría pervertido. No quería que el prota tenga una sensación extraña, pues a diferencia de otras veces Satsuki está actuando algo tímida, lo que le resulta adorable. A todo esto Yukari los habría visto y Satsuki lo notaría. Tras regresar a casa y al salir de la estación, el grupo se encontraría con Yukari, quien decidiría preguntarle al prota si está saliendo con la rubia. De inmediato este le aclararía que no, y lo que sucedió el otro día tiene una explicación, caliente, pero explicación. Sin embargo, Yukari le dice que no tiene que esconderlo, además de que confesaría que los vio besarse en el patio de su casa. El prota pensaría que ese es su fin, pero para sorpresa de todos, Satsuki decide defenderlo, alegándole que es cierto que lo besó, pero también es cierto que solo son amigos, ya sabes, un beso de compas para reforzar la amistad. Le explicaría que lo besó, porque así es como saludan las personas en el extranjero, y para demostrarle que es así, Satsuki
besaría a Yukari. ¡Ay, ay, ay! ¡Saque la mano de ahí! Y es que lo cierto es que sí la besó, pero en la mejilla. Nos emocionamos de más. Tras esto, los chicos irían a comprarle un juguito a Suzu, en donde el prota aprovecharía para decirle a su crush que está emocionado por ir con ella a la playa. Lo que sonroja a su mamacita, quien le confiesa que ella también. ¡Ay, el amor! De esta forma, el fin de semana llegaría y todos estarían emocionados por el mar, donde todas halagarían a Yukari. Como siempre lo he dicho, la rosa es mi color. Por otro lado, Yu estaría nervioso, ya que al no tener que cuidar de Suzu, no sabe qué debería hacer. Además de que su crush está rodeada por todos. En eso vería a Satsuki peleando con unos hombres que intentaron propasarse, por lo que para evitar problemas se la lleva rápidamente. Y estando a solas, la rubia loca le mostraría su traje de baño, pero al no recibir cumplido se entristece. También confesaría que no sabe nadar y que solo fue al viaje por él. Naoto pensaría que no puede dejarla sola, pero en eso Shigenobu los interrumpiría para decirle que arregló que él y Yukari vayan de compras, ofreciéndose a presentar a Satsuki con las demás chicas. ¡Grande Shigenobu! Esas son las verdaderas asistencias. Sin embargo, la cosa no acaba ahí, pues al revisar la lista de compras, Naoto y su mamacita verían que todo era mentira, ya que Shigenobu solo lo hizo para que ambos pudieran estar a solas. Por otro lado, el prota hablaría con Satsuki. Sin rodeos le preguntaría si está enamorada de Naoto, disculpándose por apartarlo de ella. Satsuki le respondería que no debe hacerlo, pues lo cierto es que no busca ser la novia del prota. De regreso con el Naoto, caminaría junto a su mamacita, a quien no podría dejar de ver por dos grandes razones. Porque le gusta y quiere protegerla, sí, cómo no. Entonces se detendrían a comer unas brochetas, para luego pasear por todo el lugar y terminar comiendo granizados. Sin embargo, los hombres a su alrededor comenzarían a verla fijamente y a lanzarle comentarios, unos desubicados total. Esto provocaría que la mamacita se siente incómoda. El prota lo notaría, así que la tomaría de la mano y se la lleva. Sin embargo, en el camino, Yukari le diría que le está lastimando. El prota le soltaría de inmediato disculpándose. Entonces Naoto decidiría elogiarla y avergonzado le diría que su traje de baño está bonito. La mamacita se quedaría callada por unos segundos, pero luego le sonreiría agradeciéndole por el cumplido. Ay, el amor. En eso una voz le llamaría por su nombre. Tras ella aparecería un hombre llamado Suishiro Fujioka, quien saludaría a la mamacita diciéndole que le da gusto verla, pero Yukari no le diría ni una palabra. Y ya cuando este se va, veríamos que la mamacita está en shock, pues habría recordado cómo lo conoció en secundaria. Al volver en sí, ella le diría al prota que regresará a descansar al hotel. Sospechoso, demasiado sospechoso. Mientras que en la playa, Shigenobu y Satsuki lograrían escuchar a sus compañeras hablar de Fujioka, pues una de ellas también se habría encontrado con él. ¿Cómo huele el chisme en la playa? Todos en los comentarios. El chisme y los chismosos son eternos. Tras esto, Naoto regresaría a la playa, donde sus compañeras le contarían que Fujioka es el hijo del dueño de un hospital y se graduó hace varios años. Además de un pequeño detalle, es exnovio de Yukari, con quien estuvo de novio hasta que se graduó. No, pues ya mejor quédate con la rubia, porque se viene Remember. Por su parte, Shigenobu le aconsejaría que si quiere saber más, hable con su crush directamente. Por esa razón, Naoto iría al hotel, donde para su sorpresa se terminaría encontrando con el exnovio, quien le preguntaría por Yukari, y mientras habla con el prota, llegaría a la conclusión de que no tiene oportunidad. Billetera mata cara. Luego de eso se encontraría con Satsuki, quien al verlo todo desanimado haría que le sujete una lula para animarlo. ¡Qué bendición! No, pues así cualquiera se siente mejor. Por su parte, Fujioka había encontrado a Yukari. Tras llevarla a un lugar apartado, volvería a confesarle su amor. Le invitaría a cenar en la noche, además de decirle que espera escuchar su respuesta ahí. Díganle al prota que perdió. Ya basta, ya está muerto. En eso Satsuki aparecería. Ella habría escuchado todo, pero no diría nada, pues tendría un mensaje de Shigenobu, quien junto a los demás planean ir a cenar todos juntos. En eso las chicas escucharían a Naoto junto a los demás chicos hablar en el pasillo. Ellos le preguntarían al prota si está saliendo con Satsuki. De inmediato el prota aclararía que no, por lo que uno de ellos le confesaría que planea intentar seducirlo, pues existen rumores de que es una chica fácil. ¿Cómo? Esto claramente molestaría a Naoto. El prota de inmediato la defendería, alegando que su mamacita jamás ha sido así y que no saldría con cualquiera, aunque de inmediato sentiría vergüenza. Todo esto lo habría escuchado las chicas. Satsuki se emocionaría por oír cómo la defendió el prota, mientras que Yukari le respondería que no irá con ellos, pues tiene algo de qué hablar con Fujioka. Satsuki entonces le preguntaría si planea volver con su exnovio, pero Yukari le aclararía que lo cierto es que jamás fueron pareja y que nunca ha tenido novio. Tras esto saldría corriendo. En la noche los demás se prepararían para ir a la cena juntos, y ahí el prota con sus compañeros se enterarían de que la reinota fue a cenar con su ex, y ya en el restaurante el ex boyfriend le diría que puede pedir lo que quiera, aquí lo que sobra es billete. Pero Yukari lo confrontaría, y es que resulta que ella lo rechazó en el pasado. Es cierto que jamás fueron novios, pues ella nunca le dijo que sí, pero este charlatán la trataba como su novia, la acompañaba a todas partes, le compraba cosas y le decía a todo el mundo que estaban saliendo. El tipo estaba loco, chivato asqueroso. Finalmente Yukari le agradecería por haber sido amable con ella siempre, pero lo cierto es que ahora está enamorada de alguien más. Esa noticia no la tomaría bien el stalker desesperado, quien procedería a preguntarle a la mamacita si el chico que le gusta solo tiene ojos para ella. Esto molesta a la mamacita, que saldría corriendo del restaurante. Tras esto, Fujioka iría a buscarla a su hotel, pero solo encontraría a Satsuki
Satsuki y Naoto. En eso también llegaría Shigenobu, quien llamaría a la mamacita al enterarse de todo. Entonces el Cuatro Ojos inventaría una excusa para deshacerse del intensito y enviaría al prota a buscar a Yukari, quien le dijo que está cerca del hotel, además de que cree que Naoto es el indicado para hablar con ella. Aunque para sorpresa de todos, el prota sentiría algo extraño al dejar sola a Satsuki otra vez. Por su parte, Yukari estaría paseando junto a la playa. En eso el prota le llamaría preocupado preguntándole qué le sucede. Ella le diría que está bien y que solo necesitaba un momento a solas, aunque pensaría que teme decir lo que siente. Finalmente Naoto le terminaría encontrando pidiéndole que le cuente lo que sucede. El prota entonces le aclararía que la notó triste y por esa razón no puede dejarla sola. Tras verse fijamente, la mamacita trataría de huir, pero terminaría tropezando y rompiendo su tacón, por lo que comenzaría a llorar al pensar que es un desastre y dar pena. Y sí, pero Naoto la tranquilizaría ofreciéndose a cargarla. ¡Qué romántico! Ambos estarían muy sonrojados y el prota, algo caliente, pues siente toda la trama de la mamacita en su espalda. Así que para tranquilizarse le preguntaría qué pasó con su ex. Entonces la mamacita le pediría que se detenga, procediendo a contarle sobre Fujioka. Le confesaría que jamás fueron novios, pero no es capaz de decirle que no lo quiere, pues desde pequeña siempre le ha costado expresar sus emociones y cómo se siente en realidad, además de que le preocupaban sus sentimientos y lo que piensan los demás. En eso el stalker aparecería junto a sus demás compañeros. Este se acercaría a ella de inmediato y trataría de llevársela, pero el prota, así con unos bíceps ya sabes bien macizos, lo enfrentaría. Lo expondría frente a los demás diciéndole que Fujioka ha estado acosando a Yukari desde hace años. Como era de esperarse, ellos no le creerían, pero al ver que su papucho la estaba defendiendo y la apoya a diferencia de los demás, Yukari le daría la razón, aclarando que jamás fueron pareja y de manera firme le diría a Fujioka que no quiere verlo ni en pintura. Esto sorprende a la banda, pero enfadaría al acosador, quien la sujetaría de la muñeca lastimándola. Justo en ese momento llega Satsuki metiéndole tremenda patada en el intestino, advirtiéndole que si no se va llamará a la policía, pero que Fujioka no tendría de otra más que irse, aunque les advertiría que pronto se verán. ¡Hijo de fruta! Este merece una madriza. Al regresar al hotel, todos le pedirían perdón a la mamacita por haber hablado sin saber lo que realmente pasaba. Shigenobu se alegraría porque nadie resultó herido. En eso el Cuatro Ojos recibiría una llamada, cosa que Satsuki alcanza a ver, pues ella tenía su teléfono, pero le diría que se tranquilice, pues no dirá nada ya que no es problema suyo. ¿Pero qué decía? No nos puedes dejar así. Más tarde Yukari hablaría con la rubia, le agradecería por lo que hizo por ella, le confesaría que planea decirle al prota que está enamorada de él. ¿Y a mí qué chotas? Le respondería la rubia, y tras esto Yukari se marcharía. Mientras tanto Naoto se reuniría con Satsuki, hablaría sobre lo caótico que resultó el viaje, aunque a pesar de todo se divirtieron un montón, pero en eso Satsuki lo interrumpiría plantándole un beso sucio, advirtiéndole que deberá dejar de ser amable con ella o de lo contrario podría terminar arrepintiéndose, tal como sucedió hace 6 años. La loca lo dejó amenazado. ¿Pero de qué manera? Tras esto el prota regresaría a casa, donde no podría dejar de pensar en las palabras de su mamacita, llegando a la conclusión de que siempre es culpa del hombre. Oh, eso nos hacen creer. Entonces el prota recordaría lo que sucedió entre él y su mamacita un día antes de la tragedia, un día antes de la destrucción del huertito, donde luego de ver Pasión de Gavilanes, la mamacita le pidió al prota que huyeran juntos a un lugar donde nadie los conozca. Naoto, como siempre, decidió apoyarla, pero ¡qué pendejo! Así fue como durante el resto del día se la pasaron caminando sin rumbo por todo el pueblo, hasta que llegó la noche, y el prota regresó a su casa, donde al despedirse de su rubia, esta no le dijo nada. Y antes de que el prota pueda recordar cuál era la mirada de Satsuki, la pequeña Suzu interrumpiría el momento del remember. Y no, siempre inoportuna. Al día siguiente Naoto iría a buscar a la mamacita, pues no habría ido a su casa en la mañana, así que le preguntaría si algo le molestó. Sin embargo, su rubia no respondería. Comenzaría a molestarlo recordándole los besucios que se han dado, para luego preguntarle si acaso no sintió nada porque la sigue odiando. Entonces el prota le aclararía que no la odia, le explicaría que no puede perdonar el hecho de que ella se fue. Esto tomaría por sorpresa a Satsuki, quien le prometería que no volverá a desaparecer si eso le preocupa, pero el prota volvería en sí para decirse que eso fue en el pasado y que ahora no siente lo mismo. Bienvenidos al tutorial de cómo cagarla con una chica. Obviamente esto enoja a Satsuki, quien le dejaría en claro que no quiere volver a saber nada de él para enseguida marcharse. Y en la prepa Naoto se encontraría con Yukari, quien le pediría hablar a solas, donde la mamacita se prepararía para declarársele. Pero lo que no sabe es que el guión no está de su lado, porque justo unos calenturientos llegarían a interrumpirlos, pues se correrían los rumores de que Yukari anda soltera, luego de lo que sucedió con Fujioka. Por otro lado, Satsuki se encontraría con Shigenobu, quien la notaría enojada preguntándole qué pex que sucedió. Entonces la mamacita se abriría con él, explicándole su difícil y extraña relación con el prota, además de confesarle lo que quiere realmente de Naoto, aunque eso sí, nosotros no alcanzamos a escucharlo. Ella quiere que la detonen o quiere que le done un órgano. De regreso con el prota, él alcanzaría a ver a su peste y Cuatro Ojos junto a su rubia, lo que por alguna razón le molestaría, aunque no tendría tiempo para pensarlo mucho, pues Yukari lo invitaría a regresar a casa juntos, pero entonces el director les recordaría que los del comité escolar deben limpiar la piscina, arruinando el plan de la mamacita. Esto la habría dejado tan decepcionada y distraída que no se daría
daría cuenta de que entró a cambiarse el vestuario de hombres, donde convenientemente se encontraría con Naoto, lo que provoca que ambos se pongan nerviosos, pues el prota le vería los magumbos de Copa F otra vez. En eso veríamos a varios estudiantes los cuales intentan entrar al vestuario, pero gracias a que nuestro prota mantuvo cerrada la puerta, estos se marcharían. Naoto pensaría en hacer lo mismo, pero entonces su mamacita le pediría: espérame mi hombre, mi macho. Y es que qué mejor momento para declarársele que ¿verdad? Entonces la mamacita comenzaría a decirle que siempre le ha parecido a alguien especial, que siempre le ha tratado bien y bla bla bla. Dilo de una buena vez, mujer. Entonces aparecerían los privilegios del protagonista. Pues un profesor aparece abriendo la puerta, provocando que Naoto caiga sobre Yukari, y tras mirarse fijamente por unos segundos, ella terminaría diciéndole para enseguida salir corriendo, dejando al prota y al profe como ¿Pero qué ha pasado? A la hora de la salida, Yukari lo esperaría para pedirle perdón por huir, además de decirle que le dará tiempo para pensar su respuesta, aunque por desgracia nuestro prota seguiría sin poder asimilar todo lo que sucedió. Y es que imagínate, se le declaró su crush, que estén en el guión de su lado. A la mañana siguiente, Suzu habría enviado al prota a que se reconcilie con Satsuki, pidiéndole que le lleve unos tomates de regalo, pero al llegar a su casa, esta estaría vacía. Entonces alcanzaría a ver una nota y terminaría enterándose de que su mamacita es una chambeadora de la más alta calidad, en el buen sentido, claramente. De esta manera le encontraría en la estación repartiendo volantes, utilizando un uniforme que mi amor, quien fuera cemento pa' que pise ese monumento. Al notar la presencia de Naoto, la mamacita de inmediato lo vería enojada, se acercaría a él y se lo llevaría para reclamarle por ir a buscarla, aunque serían interrumpidos por el jefe de la rubia, pues su compañera se desmayó, así que necesitan a alguien para reemplazarla. Como era de esperarse, el prota terminaría cubriéndola y utilizando un disfraz de oso, y luego de unos niños provocando un accidente entre el prota y su mamacita, de que ambos sintieron celos del uno por el otro y repartir muchos volantes, su trabajo terminaría. Al regresar a casa, la rubia le preguntaría al prota cómo supo de su trabajo, y luego de que este le contara que entró a su casa, ella se enoja aún más: ya caíste en allanamiento de morada. Terminaría por decirle que no la vuelva a buscar. Entonces el prota se llenaría de valor, dejándole en claro que aunque en el pasado quedó atrás, ella jamás dejará de ser su amiga de la infancia, por eso no puede dejar de preocuparse por ella y no quiere apartarse de su lado. Así, damas y caballeros, se recupera una inversión. Se recupera una amiga. Tras oír todo eso, Satsuki volvería a ser la misma de siempre, pues le diría al prota que no volverá a tener otra oportunidad para librarse de ella, además de que sujetaría su falda y le daría una recompensa por ayudarle en su trabajo, siendo esto un taquito de ojo. ¡Qué bendición! Luego de esto, Naoto acompañaría a su mamacita a casa, donde ella le preguntaría qué planea hacer con respecto a la confesión de Yukari, porque sí, la rubia ya lo sabía. El prota confesaría no estar seguro, pues es cierto que ha estado enamorada de ella desde el que la conoció, pero tampoco quiere decepcionarla, así que para animarlo, Satsuki le diría que es un miedoso indeciso, pero que nadie tiene derecho a juzgarlo, así que elija lo que elija, ella lo apoyará. Al día siguiente en la preparatoria, el prota habría citado a su mamacita temprano, pues luego de pensarlo, finalmente tiene una respuesta para ella, y su respuesta sería un lo siento. ¡No! Oficialmente me declaro hater de Naoto. ¿Cómo puedes rechazarla? Ni el Energot se atrevió tanto. Bueno, sí, el prota procedería a explicarle que no puede aceptarla ahora, y es que le confesaría que también la quiere, pero no cree que pueda darle lo que se merece, además de que tiene demasiadas cosas por resolver ahora mismo. Básicamente le aplicó un no eres tú, soy yo. Pero entonces Yukari lo interrumpiría para decirle que planeaba darse por vencida si la rechazaban, aunque al saber que él también siente lo mismo, no puede evitar luchar por su papucho, por su chiquis triquis. Es su mamona. Le pediría que le permita ser su novia, que lo intente por un tiempo y si cree que es una carga o las cosas no funcionan, lo dejará en paz. Con lágrimas en los ojos le confesaría que siempre lo ha querido, suplicándole que le permita estar a su lado, pues no quiere perderlo. Alguien esconde las migajas que encontramos a la reina de las palomas. Luego de eso, Naoto se reuniría con Shigenobu para contarle todo lo sucedido y que ha decidido empezar a preocuparse más por su futuro, empezando por conseguir un trabajo, una chamba, aunque su bestia el cuatro ojos le diría que no puede evitar notar lo feliz que luce por ser oficialmente el novio de Yukari, aunque el prota se mete el pie. El guión lo favorece, pero su felicidad sería interrumpida por una Satsuki salvaje que llevaría puesto el uniforme antojador, y es que los chicos se habrían reunido en la cafetería donde ella trabaja porque el prota habría ido a solicitar un empleo. Esto tomaría por sorpresa a su mamacita, que le contaría que ese era su último día ya que encontró un trabajo donde pagan mejor, ya saben, adiós pinches pobres. Así que se le rimaría al prota para molestarlo, diciéndole que lamenta no poder estar juntitos, lo que termina sonrojando a nuestro gallo. Luego de esto, la gerente llamaría a nuestro prota a su oficina, le pediría que espere en el salón junto a otra solicitante. Entonces Naoto entraría a la sala de espera, donde se encontraría una waifu haciendo la dormición. Al verla no podría evitar pensar que la ha visto en alguna parte, ya sabes. Yo a este lo conozco. Sí, también Tengo que acordarme o no voy a dormir. Y mientras trata de reconocerla, se acercaría
acercaría demasiado sin darse cuenta, provocándole tremendo susto a la cuchurrumina. Ella soltaría un grito y acusaría al prota por intentar besarla mientras dormía. En eso llegaría el gerente, quien se llevaría a Naoto al de la habitación para evitar problemas, dejando a la mamacita sola junto con sus currículums, donde ella alcanzaría a revisar el de nuestro prota. Horas más tarde, Naoto regresaría todo decepcionado a la estación, donde para su sorpresa termina encontrándose a Yukari, quien se alegraría por ver a su boyfriend y se ofrecería acompañarlo a casa. Una mujer con pantalones. De camino a casa, la mamacita invitaría a salir al prota con excusa de que los exámenes se acercan y no tendrán tiempo libre durante estos, por lo que Naoto termina aceptando, aunque como de costumbre el prota encontraría la forma de decepcionarnos a todos, pues el día de su cita llevaría a su hermanita junto a él. ¿Cómo que llevas a tu hermana a tu primera cita? Todos en los comentarios. No esperaba nada de ti y aún así lograste decepcionarme. Por su parte, la reina migajera no desaprovecharía la oportunidad para mejorar su relación con su cuñadita, pues se presentaría con ella ofreciéndose a ser su amiga, y bueno, Suzu no podría negarse ante tremendo ángel bondadoso, mientras que por otro lado, Satsuki habría llamado a Shigenobu para que le ayude con una tarea, una grata tarea: vigilar a Naoto, porque sí, su plan es seguirlo el resto del día. Tras esto, los chicos entrarían al zoológico, donde la enana se emocionaría por todos los animales que hay, además de provocar que Suni-chan y Yukari se sonrojen al decirles que parecen una familia, mientras que Satsuki andaría muriendo porque le dan miedo a los animales. Horas más tarde, los chicos se detendrían a almorzar y la mamacita sorprendería al prota al decirle que preparó comidita casera. Ya sabes, hay que ahorrar. Y mientras ellos comían, el Cuatro Ojos y la Tóxica lo seguirían vigilando, por lo que Shigenobu le diría que está cansado, aprovechando para preguntarle hasta cuándo planean seguirlo, pero Satsuki le respondería que ni siquiera sabe por qué lo hace. La palabra con C, mi reina: celos. Luego de almorzar, Suzu se quedaría dormida, momento que Yukari y Naoto aprovechan para hablar. La mamacita confesaría haberse divertido mucho, mientras nuestro prota le contaría que está buscando trabajo para poder ser digno de ella, ya sabes, pagarle las uñitas del cabellito, todo. Esto tomaría por sorpresa a su mamacita, quien sonrojada le diría que aunque le alegra verlo progresar, lo cierto es que ella solo necesita estar a su lado para ser feliz. ¡Ay, el amor! Pero a su vez, ¡ja! Cositas. Justo cuando las cosas parecían estar poniéndose más románticas, Suzu despertaría y saldría corriendo en búsqueda del baño, aunque terminaría encontrándose con Shigenobu y Satsuki. En ese momento el prota y su waifu la alcanzarían, y al ver a sus amigos ahí no les quedaría más remedio que confesarle al prota la verdad, que los estuvieron vigilando porque temían que Naoto metiera la pata, pues la rubia y el Cuatro Ojos se ofrecerían en comprarle un helado a Suzu, para que de esta forma Naoto pueda pasar un rato a solas con su waifu, en donde a pesar de los nervios se terminarían sujetando de la mano. ¿Y el beso pa' cuándo? Y en la noche Naoto no podría dejar de pensar en la increíble cita que tuvo, además de sentirse motivado a trabajar y esforzarse para que en las vacaciones de verano no haya nada que le impida pasar tiempo con su novia. Por otro lado, Yukari estaría igual de emocionada que el prota, aunque al recordar a Satsuki no podría evitar sentirse preocupada, así que al día siguiente la mamacita se iría rápido de la prepa y no le diría nada al prota, pues resulta que Yukari fue a una farmacia a comprar globitos, guiño guiño, ya que no planea permitir que Satsuki se le lleve delante de nuevo. Ella quiere detonada el frutifantástico a caldear. Es así como llegaría la semana de exámenes, donde tanto el prota como su mamacita se esforzarían por estudiar, aunque no podrían evitar echarse una que otra miradita. Uy, qué pillos. Por otro lado, unos estudiantes hablarían con una extraña chica a la salida de la prepa, donde esta les pediría que traigan a Naoto y que le digan que Maki no Umezawa lo está buscando. Mientras tanto, el prota estaría hablando con Satsuki y Yukari, cuando sus compañeros le avisarían que alguien lo busca. Naoto se asomaría para ver de quién se trata, asustándose al ver que se trata de la chica de la entrevista, quien al verlo lo saludaría llamándolo senpai. Tras esto irían a la cafetería, donde Makina, a quien llamaremos Maki, se presentaría como una ex compañera de secundaria del prota, además de contarle que es una deportista profesional. Y es que resulta que ella y el prota estuvieron en el mismo club de atletismo en secundaria, pues a diferencia del perdedor de nuestro prota, Maki continuó practicando atletismo y ahora es considerada una de las mejores futuras promesas, la más humilde de su casa. Entonces le preguntarían por qué alguien como ella, pues ya sabes, diosa, potra, divina, licenciada, atleta, que no la metan, está buscando, bueno, a alguien como el prota. Resulta que ambos consiguieron el trabajo, pero como el prota no tiene teléfono celular porque #pobre, el gerente no tenía manera de contactarlo, así que Maki se ofreció en avisarle. En ese momento Satsuki lo felicitaría por conseguir el empleo, lo que molesta a la deportista, quien rápidamente sujetaría el prota del brazo, ofreciéndose a acompañarlo a comprar un celular nuevo. Esto toma por sorpresa a Yukari, más aún cuando Maki pregunta si acaso el prota ya tiene novia. Este de inmediato miraría a su mamacita, pero antes de poder responder, sus compañeros le dirían que el prota está más solo que otaku promedio. Y como Naoto y Yukari nunca dijeron nada, Maki termina llevándoselo. ¡Alguien detenga a la gata rompe hogares! ¡Que termine en harem! De regreso con el prota
este no podría evitar sentirse incómodo, más porque mi simpatía no dejaría de presumirle sus logros y lo bonita que se ha puesto, ya sabes. Mira mi culantrazo. Por lo que quería comprar el celular lo antes posible. Tras conseguirle su primer teléfono, Maki le ordenaría que le pase sus datos para agregarlo de inmediato, pero Naoto tendría otros planes, pues decide llamar a Yukari para contarle que consiguió un teléfono, además de confesarle que quería que ella sea su primera llamada. ¡Ay, pero qué! Gay, esto enchingaría a Maki, quien exigiría saber a quién llamó. El prota entonces le contaría que tiene novia, pero no le dijo delante de sus compañeros porque es un secreto, y tras esto se despediría, agradeciéndole por acompañarlo y deseándole que le vaya bien con el atletismo y la vida, dejando a Maki sin palabras. Ella regresaría a su residencia estudiantil al anochecer y su entrenadora le llamaría la atención por eso. En eso aparecerían otras estudiantes quienes revelarían que al parecer Maki no le va tan bien como presume. Molesta, ella regresaría a su cuarto donde recordaría la sonrisa con la que se despidió del prota, lo que lo motivaría a tomar la decisión de divertirse con él. Al día siguiente, Naoto se presentaría a trabajar junto a Maki, quien no dejaría de quejarse por sus uniformes, que a diferencia de los de las camareras, luce bastante normalito. Entonces los chicos comenzarían a trabajar en la cocina, pero Maki intentaría invitarlo a salir, aunque claramente Naoto la rechazaría, aconsejándole que se ponga a chambear, o de lo contrario el jefe la regañará. Ya sabes, fiel como todos los hombres, ¿verdad, mis traficantes de capibaras? Luego de esto, los chicos irían a sacar la basura, donde la deportista comenzaría a bombardearlo con preguntas sobre su novia, además de que trataría de seducirlo, pero esta vez se soltaría el cabello, se desabrocharía un poco la blusa, terminando molestando al prota, quien le ordenaría que se detenga, además de pedirle que se tome el trabajo en serio. Ahí aparecería el jefe, quien termina regañándola por lucir toda desarreglada, toda facilona, más que la tabla del 1. La tabla del 1 estaría por llorar, así que el prota se ofrecería a peinarla, pues tiene experiencia gracias a su hermanita. Mientras lo hace, el prota trataría de motivarla, recordándole que la Maki que él conoció hace años es capaz de hacer cualquier cosa que se proponía. Sonrojada, la vasito de agua le dejaría en claro que no necesita que le recuerde, pues sabe de lo que es capaz. Tras esta conversación, la actitud de Maki cambiaría, se pondría a chambear de forma excelente, de la más alta calidad. Al final incluso el jefecito la felicitaría, provocando que ella se sienta feliz, pues desde hace mucho nadie era amable con ella. En eso Satsuki aparecería junto a ella, pues habría ido a recoger algunas cosas que olvidó, aunque antes de irse le sujetaría una Lola Maki llamándola Copa. Pero antes de marcharse le diría que Naoto las prefiere más grandes y en efecto Classic Satsuki. Por otro lado, el prota estaría de camino a ver a Yukari, pero tras él aparecería Maki, quien le exigiría que termine su relación con la rubia loca. Ella le contaría que se lo encontró en el trabajo, pero el prota la vería, y al recordar que le dijo que consiguió un nuevo trabajo, entonces Naoto decide seguirla para ver si era verdad o si mintió, pero terminaría llegando a una zona más 18 de la ciudad, donde perdería el rastro de la rubia. Al ver todos los anuncios de la zona, nuestro prota no podría evitar imaginarse a Satsuki usando uniformes, ya sabes, suculentos, cosplays sabrosillos. Eso no es de Dios. Y como si las cosas no pudieran empeorar, aparecería una extraña chica que reconocería a Maki, comenzaría a regañarla por faltar a los entrenamientos, además de culpar al prota por llevarla a lugares returbios. Por esa razón, la fruta de mercado se llevaría a su capitana antes de que las cosas empeoren, mientras que el prota recordaría que tiene una cita con Yukari. Sin embargo, no podría evitar sentirse preocupado por Satsuki, y en su cita su crush le preguntaría si ocurre algo, además de que trata de hablar de Maki. Naoto entonces le diría que es algo escandalosa, pero la considera como una hermanita menor. Oír esto dejaría tranquila a la vieja, y al terminar su cita, la waifu le pediría al prota que su próxima cita sea en su casa, con la excusa de que quiere prepararle algo de comer, o más bien ella ofrecer para que le coman. El prota aceptaría sin dudar, pero lo cierto es que no podría dejar de pensar en su mamacita rubia, así que luego de eso iría a visitarla en su casa, pero no iría para criticarle ni pedirle explicaciones, sino que le ofrecería su ayuda. ¡Qué machote, qué gentleman! Por esa razón, Satsuki decidiría hablar sobre su trabajo, aunque antes le pediría al prota que le cuente cómo le fue. Para alivianar el ambiente, se ofrecería darle un masaje en los pies al prota, y esto lo pondría todo menos tranquilo, ya sabes. ¡Me corro! Naoto le pediría a su mamacita que se controle, ya sabes, aquí no, chiquis triquis, pero ella recordaría que le permitió quedarse cerca, y nunca especificó cómo. Las cosas comenzarían a ponerse un poco subidas de tono, pues Satsuki no tiene idea del espacio personal, mientras el prota comenzó a pensar con la cabeza de abajo, y justo cuando parecía que se venía el debut de nuestro gran Naoto, el 10 de Japón, recibiría un mensaje de Yukari interrumpiendo de esta forma a nuestra parejita. ¡No! ¿Por qué siempre igual? Tras esto, Satsuki le pediría disculpas por haberse pasado con la broma. Procedería a mostrarle que trabaja en un local de comida y que la calle más 18 es solo un atajo hacia su trabajo. Esto deja más tranquilo a Naoto, que se sentiría un completo idiota por haber pensado mal de su waifu. Por último, ella explicaría que aunque vive sola, no ha roto su relación con su familia, además de que sabe que puede contar con él. Es entonces que el prota recibiría una llamada, siendo esta de Maki, la cual planea invitarlo a ver los fuegos artificiales y que además finja ser su novio. ¡Ojo a esto! A lo que el prota respondería: no.
Esto enoja a la grilla, quien le reclamaría al día siguiente en el trabajo. Naoto le diría que por respeto a su novia no puede hacerlo, pero ofrecería decirle a su mejor amigo para que le ayude, alegando que Shikenobu es mucho más guapo, más sereno que él. ¡Bue! Así da asistencias del prota, chicos. Tras esto, Maki le habría sugerido ir junto a su novia, pero cuando este le pregunta a Yukari, ella le respondería que hizo planes con sus amigos, lo que destroza el corazón del prota. Al llegar a casa le preguntaría a Suzu si quiere ir, pero hasta su hermanita ya habría hecho planes con alguien más. Nadie quiere a mi muchacho. Entonces Suzu le sugeriría invitar a Satsuki, pero al recordar lo que pasó la última vez, o mejor dicho, lo que no pasó, Naoto se lo pensaría. Tras esto pasaríamos al festival donde el prota habría decidido acompañar a su hermanita, a quien le presentaría a su amiguita de la escuela. En esto Shigenobu llamaría al prota para contarle que Maki salió corriendo rumbo al templo dejándolo solo. Naoto se disculparía por causarle problemas, por lo que de inmediato iría a buscarla. Terminaría encontrándola en el camino al templo, y ya cuando están juntos, Naoto le preguntaría por qué se fue, a lo que Maki explicaría que se puso muy nerviosa por estar junto a tremendo papucho, tremendo dios griego, pues a diferencia de los calenturientos con los que trata siempre, Shigenobu resultó ser alguien muy maduro y educado, ya sabes, muy maduro para su edad, lo que terminó poniéndola nerviosa. Lo que juega el cuatro cosas es impresionante. Ella le reclamaría por no tener un amigo como él, de un nivel tan bajo y mediocre, con quien pueda relajarse y sentirse cómoda. Eso en serio fue un cumplido. En eso unos tipos se acercarían a ellos para tratar de llevarse a la mamacita. Pese a que los chicos les dicen que se vayan, estos neandertales no dejarían de insistir, así que nuestros muchachos no tendrían más opción que salir corriendo. ¡Ya su pinche madre! Maki correría como doña en Black Friday hasta llegar al templo. Allí la gata rompehogares le reclamaría por haber huido en lugar de pelear, pero el prota le dejaría en claro que no le importa quedar como una gallina, pues jamás pondría en peligro a alguien que aprecia, por hacerse el héroe. Aunque si no tuviera más opción que pelear, daría su vida por proteger a quien quiere. Tomen nota, damas y caballeros, pues sus palabras dejarían a Maki completamente anodadada. La mamacita se sonrojaría y con una voz temblorosa le pediría que la proteja, pero justo los fuegos artificiales comenzarían y Naoto no alcanzaría a escucharla, como si la cosa no pudiera ponerse más fea para Maki. Tras ellos aparece Yukari, luciendo toda hermosa, preciosa, divina reina licenciada Potra, además de que se presentaría oficialmente como la novia del prota. Naoto por su parte trataría de presentar a Maki, pero esta de inmediato se disculparía por distraerlo, saliendo corriendo con lágrimas en los ojos, llegando a la conclusión de que la razón por la cual estaba molesta con Naoto no era porque un perdedor como él fuera más feliz que una prodigio como ella, sino lo que realmente le molestaba era que el prota tuviese novia, pues ella jamás dejó de quererlo y otra güey fue la Pokédex del prota. Era el momento de la decisión, capibaras y capibaros. 3 opciones, una sola elección. Déjame saber en los comentarios quién es tu waifu preferida. Team Yukari, Team Satsuki o Team Maki. Peleen. ¿Ambos? Ambos. 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 Queremos ambos. De regreso con el prota, este estaría junto a Yukari en el tren, pues la mamacita le habría pedido que la acompañase para poder estar a solas al menos un ratito. La mamacita sabe cómo forzar el clip. Al salir de la estación, la lluvia no los dejaría avanzar y aunque el prota se ofrece a comprar un paraguas, la mamacita pensaría en ir deprisa sin miedo al éxito. Por desgracia, la lluvia empeoraría rápidamente, por lo que el prota no sabría qué hacer. En eso llegaría a su casa y para su sorpresa encontraría a Satsuki en la entrada. Ella les explicaría que fue a proteger el huerto de la tormenta, además de resguardar las macetas. Tras esto, la mamacita pensaría en irse, pero nuestro prota la detiene. Naoto habría decidido resguardar a sus mamacitas en su casa, aunque no podría pedirle a Tamayo. Tras esto, los chicos escucharían en las noticias que la tormenta seguirá toda la noche, por lo que sin más opción, el prota invitaría a sus waifus a pasar la noche en su casa. ¿Saben lo que eso significa, verdad? El prota sugeriría que tomen una ducha además de prestarles ropa nueva y poner a secar la mojada. A todo esto, Yukari estaría emocionada por estar en casa de su papucho, mientras que Satsuki se sorprendería por el tamaño del brasier de Yukari y no podría dejar de verle la trama y se bañan juntas. ¡Qué rico! Copa F es más clave que Perú. Mientras están en el baño, las chicas hablarían un poco. Satsuki lograría hacer que Yukari confiese que le preocupa su relación con Naoto, así que la rubia loca trataría de calmarla al decirle que el prota se ve más feliz desde que está de novio y tras acercarse demasiado y pongamos énfasis en demasiado, le diría que Naoto y ella jamás eran más que amigos de la infancia. Beso de 3. Tras esto, Yukari le preguntaría qué es lo que siente ella, a lo que Satsuki respondería que si eso es lo que el prota quiere, no es nadie para contradecirlo, y tras esto saldría de la bañera. Al reunirse con Naoto, este les daría la noticia de que Suzu pasará la noche en casa de su amiguita debido a la tormenta, así que las mamacitas compartirán la habitación de la hermana, aunque Satsuki no podría evitar molestarlo, diciéndole que pensó que todos dormirían juntos. Hermano, date cuenta, ya si quiere el tridente.
inocente. Esto pondría nerviosos tanto al prota como a su novia, lo que haría que Satsuki les diga que al parecer Aún no lo han hecho, aún no lo debuta. Falta caldear. tras esto el prota se habría marchado a su habitación, donde trataría de no pensar en el frutifantástico. Piensa en la Biblia, piensa en la Biblia. Pero Satsuki aparecería para molestarlo, y aunque sí lo hace, Naoto aprovecharía para darle las gracias por proteger el huerto y las macetas, cosa que dejaría a la rubia bastante sonrojada. Horas más tarde, Yukari no podría dormir, por lo que decidiría ir a ver al prota. Entraría sigilosamente a su habitación tratando de besarlo mientras duerme, pero este estaría más tieso que pan de ayer, además de que estaría soñando con vegetales. La mamacita se daría cuenta de que lo que hace no es correcto, y así que piensa en marcharse, pero entonces el prota despertaría y al pensar que se trata de Satsuki, le reprendería por volver a entrar a su habitación sin permiso. No, pues ya valió barriga, señor Berg. Esto molestaría a Yukari, quien le pediría explicaciones y luego confesaría que quiere que la vea a ella y no a la rubia, por lo que tomaría la decisión de permitir que se lo haga. ¡Que se lo haga! ¡Sí, que se lo haga! Como el prota sí que medio dormido y tiene una sola neurona, pensaría que la mamacita habla de un beso. Mi compa el inocente. Sin embargo, luego de que su mamacita se levante y se acueste sobre su futón, y de que esto se ponga a decir que revisó a su amiga Flo, aparte de aclarar que es un día seguro para que lo hagan, Naoto se daría cuenta de que habla del frutifantástico. ¡Ay, debuta nuestro gallo! Esto no me da celos, me da esperanza. Y bueno, sí, también un poco de celos. Naoto la sujetaría de la mano y se acercaría a ella, pero en eso recordarían lo que alguna vez le dijo a su mamacita, que él no debía ser como los demás chicos, por lo que contra todo pronóstico el prota decide no hacerlo, aclarándole que no necesitan apresurar las cosas. ¡Aborta la misión, soldados! ¡Eres una vergüenza para el escuadrón! ¡Todos en los comentarios! ¡Dios le da pan al que no tiene dientes! Como era de esperarse, la mamacita saldría rápidamente de su habitación, mientras el prota trataría de convencerse de lo que hizo fue correcto. A todo esto, Satsuki habría estado despierta y habría escuchado todo, pues Yukari avergonzada se arrepentiría de sus acciones, creyendo que Naoto ahora pensará que es una facilona. Una cosa, prota, no pudiste hacer una sola cosa. Al día siguiente, Nao recibiría un mensaje de Yukari, la cual se habría ido temprano a casa, le agradecería por su hospitalidad y se disculparía por lo que sucedió. En eso, Satsuki también pensaría en irse, pero el prota le pediría que lo espere, pues él saldrá a su trabajo. De camino le preguntaría si la pechugona le dijo algo, pero la oxigenada respondería que nada en particular. Tras esto, felicitaría al prota por haber controlado a su titán anoche, ya sabes, de los 3 poderosos centímetros, aunque solo lo llena de vergüenza. Sin embargo, también le diría que debe explicarle mejor las cosas a su waifu, o de lo contrario le hará llorar. Sus palabras dejarían bastante preocupado al prota, quien durante el resto del día estaría muy apagado. Maki le preguntaría qué te sucede, pero Naoto se negaría a contarle lo que sucedió. La mamacita trataría de insistir, pero solo lograría que el prota le hable de forma brusca. En eso aparece el jefe, quien les regalaría entradas para el cine, pero como Maki está molesta, se las regala al prota. Sin embargo, Naoto decidiría invitarla a ir juntos, cosa que Maki acepta, la menos migajera. Por otro lado, Yukari habría ido a la biblioteca, pero no sabría qué decirle al prota, pues él le habría pedido reunirse para hablar, lo que le haría pensar que quiere terminar. En eso, Shikenobu aparecería y al notarla bastante extraña le preguntaría si pasó algo o si Naoto le hizo algo. Yukari de inmediato le respondería que no sucedió nada. Ya sabes, impotente el muchacho. Y es que ese fue el problema, además de aclararle que ella fue la que metió la pata esta vez. Tras esto, el Cuatro Ojos y ella irían a una cafetería donde Shigenobu le diría que no necesita saber lo que pasó, pero le animaría diciéndole que Naoto la quiere demasiado como para rendirse con ella. Además, le aconsejaría que sea sincera con el prota. Si algo le preocupa, debe decírselo, pues sabe que Naoto hará lo posible por responderle o corresponderle. Yukari confesaría que lo sabe y es por eso que lo ama, pero le preocupa que alguien se lo pueda arrebatar y que si no se da prisa, Satsuki se lo termine robando. Oír eso toma por sorpresa al Cuatro Ojos, pero no diría nada, ya que Yukari le agradece por escucharla, así que se marcha rápidamente, decidida a hablar con su papucho. Por otro lado, el prota había ido junto a Suzu y su amiguita. En eso, Maki le preguntaría si está bien que salga con alguien que no sea su novia, a lo que el prota respondería que en lo que él respecta, está acompañado de 3 niñas. ¡Diablo! Un golpe dolía menos. Por otro lado, Yukari habría estado llamándolo, pero el prota no respondería, ya que se habría quedado dormido durante toda la película, provocando que la mamacita se sienta más insegura al no tener respuesta. Al día siguiente, Naoto respondería, y de esa manera ambos acordarían verse al día siguiente luego del trabajo, aunque el prota no podría evitar recordar lo que le dijo Satsuki sobre que él no sabe cómo hablar con las mujeres. ¿Cuándo podría aprender de este peligroso? Alan, muchos. Quiero decirte que, bueno, desde que entré, vine para acá, sí vi tu cosplay, estuve así como que, ay, le pido una foto, o no.
Perdón si te estoy incomodando. Al salir del trabajo, Maki no dejaría de perseguirlo, insistiéndole en que salgan a comer juntos, pero justo allí aparecería Yukari, que le toma por sorpresa al prota, pues todavía no era la hora de su cita. La mamacita le explicaría que lo sabe, pero solo quería verlo un ratito. Lo cierto es que la situación sería muy pero muy incómoda. Yukari estaría por marcharse, pero Maki la detendría, preguntándole si puede prestarle al prota hasta que sea la hora de su cita, pues necesita pedirle un consejo. Esto tomaría por sorpresa a la waifu, pero para sorpresa del prota, este aceptaría. Naoto le diría que la ve como la hermana menor, pero sobre todo porque confía en él. Un así Diosito, yo también te rezo a diario. Tras esto, Maki llevaría al prota de compras, donde le traería de burro de carga, y tras intentar tentarlo en una tienda de lencería, los chicos irían a almorzar, llevándose tremenda sorpresa al ver que es el restaurante donde trabaja Satsuki, quien luciría: ¡oh, reina! Estás más dura que la casa del tercer chanchito. Satsuki le reclamaría por ser terrible infiel, pero Maki le aclararía que se lo pidió prestado a su novia. Esto emociona a la rubia, quien se acercaría al prota mientras le dice que si es así, la próxima vez ella también se lo pedirá prestado. ¡Ya bésense! Como siempre, las mujeres cosificándonos a los hombres. Tras esto, Maki se lo llevaría a una banqueta donde le diría que si era verdad que le gustaban las lolas grandes. Y lo malo, como no puede competir contra algo así, la tabla del 1 se sentaría en las piernas del prota ordenando que se las masajee, pues escuchó que eso ayudan para que crezcan. ¡Qué mamada! Claro que el prota se negaría, además de decirle que ese tipo de bromas no son lo suyo. Sin embargo, Maki le aclararía que no es broma, que ya no tiene problema con que le hagan mientras sea él, y que quiere ayudarlo a que sea más valiente, pues cuando estuvo con su novia parecía que no podía verla a los ojos. Y cierto. Esto molestaría al prota, que termina diciéndole que entonces lo hará, provocando que la rompehogares caiga al suelo. Naoto le daría la razón. Es cierto que no es valiente, mucho menos cuando se trata de Yukari. Le explicaría que se esfuerza por quedar bien con ella y a veces oculta lo que siente en realidad porque quiere ser el hombre que ella espera que sea. Incluso tiene miedo de tocarla y de cierta forma extraña eso demuestra lo mucho que le quiere. ¡Ay, el amor! ¡Gente pende! La forma en la que el prota habló de su mamacita dejaría a Maki sin palabras, pero también estaría bastante molesta, pues no pretendía ayudarlo con su novia, así que se marcha enojada. A todo esto, Yukari habría escuchado todo lo que el prota le dijo a Maki, por lo que emocionada y enamorada le pediría a su papucho que... ¡Qué bonito anime! ¡Qué bonito! Tras esto regresarían a casa agarraditos de la mano, donde la mamacita aprovecharía para decirle que la próxima vez tendrá en cuenta las circunstancias y esperará el momento adecuado. Como esto pondría nervioso al prota, que rápidamente trataría de cambiar de tema, y tras esto los chicos se nos despedirían. Por otro lado, Maki había salido a correr en la noche, pues la capitana del equipo le habría dicho que planean expulsarla del instituto si sigue faltando a los entrenamientos y no mejora sus tiempos. Al regresar a los dormitorios, la mamacita se sorprendería al ver al prota, pues este habría ido a devolver las cosas que compró. Esto emocionaría a la mamacita al punto de llorar, y al regresar a su habitación pensaría en cómo el prota es capaz de seguir esforzándose a pesar de los problemas, por lo que tomaría la decisión de no darse por vencida. Así que al día siguiente, Maki llegaría a la casa del prota, pero solo encontraría a Suzu, a quien le contaría que no planea darse por vencida. ¿Con el atletismo? No, con el prota, pues resulta que Maki decidió darse por vencida en el club, pero no con nuestro prota. ¡Qué mamada! Alguien le dice que está compitiendo con tremendas mamazotas con alta personalidad. Demasiada fe se tiene. Ahora cambiamos de escena y veríamos a Satsuki en la bañera, donde por alguna razón ella estaría tratando de aguantar la respiración bajo el agua, mientras recuerda cómo solían jugar junto al prota y Suzu cuando eran pequeños. Sospechoso, demasiado sospechoso y antojador. Por otra parte, el prota se prepararía para ir a la prepa y tras despedirse de su hermanita se marcharía. En eso aparecería la tía Tamayo, quien le preguntaría a Suzu a dónde fue el prota, pues las vacaciones de verano aún no han terminado, a lo que la enana le explicaría que fue una clase extra, pues una amiga lo invitó a ir, ya que eso le servirá mucho si planean ir a la universidad. Oír eso tomaría por sorpresa a Tamayo, dejándole bastante pensativa. Y en la prepa, los calenturientos de sus compas no podrían dejar de estar emocionados por ver a Yukari, quien al ver al prota le enviaría un mensajito diciéndole que se vean en la puerta trasera a la salida. Prota, no la podés volver a perder. Tras las clases, Naoto estaría esperando a su mamacita, pero en eso Satsuki aparecería tras él, vestida con un traje de natación. Nuestra reinota se había saltado todas las clases, por lo que terminaron llamando clases de refuerzo. ¡Qué bendición! Satsuki comenzaría a explicarle al prota que falta mucho, porque como lo dijo en la playa, ella no sabe andar y no quería que los demás se burlen de ella, pues por esta razón ha estado practicando en casa, aguantando la respiración, y esto explica muchas cosas. En ese momento el prota aprovecharía para contarle a la rubia lo que sucedió con Yukari y cómo fue que le dijo que la quiere, además de decirle que quizá no pueda darle tanta intención como antes. Justo allí aparecería el entrenador, que la llamaría para que siga practicando. Antes de irse, la rubia 10 de 10 le recordaría que salga con quien salga o quiera quien quiera, ella siempre va a seguir siendo su amiga de la infancia, y tras eso se marcharía, no sin antes decirle que ella sí planea darle toda su atención, además de que
estará disponible para él donde sea y cuando sea 24/7. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Qué suerte tienen los que no se bañan. Tras esto el prota se reuniría con Yukari, quien de camino a casa lo invitaría a almorzar, confesándole que ahora que le dijo que la quiere, está más posesiva que antes. Sin más opción, Naoto acepta, y mientras la mamacita llama para pedirle permiso a su madre, nuestro prota iría a comprar algo, aunque no sabríamos qué. Al llegar a casa de Yukari, los recibiría su madre Mio Ishihara, y bueno, ya no sé si ser padrastro o yerno. Entonces Naoto almorzaría junto a ellas, y luego de eso Mio hablaría con él, confesándole que es la primera vez que trae a su hija un chico a casa, pero también le diría que ha escuchado mucho sobre él, que es alguien respetuoso que cuida a su hermanita y lamenta mucho lo que le sucedió a sus padres. Luego de eso se pondría a ver fotos de la mamacita donde nos enteramos que ella tiene un hermano, quien pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa porque entrena natación. En eso la madre comenzaría a decirle que siempre le ha preocupado la clase de personas con las que se relacionan sus hijos, pero entonces Yukari la detendría diciéndole que está siendo grosera con Naoto, además de recordarle que debiera recoger a su hermanito del entrenamiento, por lo que antes de irse Mio le diría al prota que se sienta como en su casa. Al quedarse sola, Yukari invitaría al prota a su habitación, donde la mamacita le diría que puede sentarse en su camita. Uy, luego de esto los chicos se mirarían fijamente y la mamacita se levantaría a cerrar las cortinas mientras le dice que le gustaría continuar con lo de la otra noche. Bendición. El prota no estaría seguro, pues cree que su madre podría regresar en cualquier momento. Sin embargo, su mamacita insiste: cuando el diablo tienta, tienta fuerte. Aunque la mayoría de nosotros aplicaría el detone y abandone, Naoto no, pues al recordar lo que le dijo la suegrita, considera que es demasiado pronto. Entonces Yukari se lanzaría a sus brazos y de manera tímida confesaría que quiere demostrarle cuánto lo ama de verdad. Esto deja sin palabras a nuestro gallo, que sin otra opción se pondría a laburar, desabrochando la blusa de su mamacita. El resto no lo puedo mostrar porque YouTube me tumba la vida, y porque no muestran nada más. El resto queda en tu imaginación, Joselito. Más tarde la sugrita entraría a la habitación, encontrándolos mientras estudian como niños buenos. ¡Viva Cristo Rey! Ella les habría traído un pastel, por lo que Yukari bajaría a preparar té, pero nada se le escapa a las madres, pues Mio notaría algo extraño en su hija, así que al quedarse a solas trataría de interrogar a Naoto. De los nervios pensaría en seguir a su waifu, pero al intentar levantarse dejaría caer una bolsa con compras, revelándonos un paquete de forros verde, güey. Momento más perro incómodo. Esto claramente sorprende a su suegrita, así que de inmediato el prota los guardaría en su mochila, decidiendo marcharse. Es que ella no sabe que son de sabores, por eso critica. Pero antes de poder irse, Mio lo detendría para decirle que su hija todavía es una niña, básicamente que no han de dejar. Y eso le dijo: señora, si usted supiera que somos nosotros las víctimas. Tras esto el prota regresaría a su casa, y cuando Yukari lo nota le pregunta a su madre qué sucedió, pero ella le preguntaría lo mismo: botellita de Jerez. Y tras recordarle que no puede ocultarle nada, Mio le aconsejaría que sería mejor si Naoto solo es su amigo, rompiendo así el corazón de su hija porque no le aprobaron a su novio. Por otro lado, el prota habría corrido tanto del susto que terminaría desmayándose. Para su suerte, porque el guión está de su lado, Satsuki lo habría encontrado llevándoselo a un lugar seguro. Ella le contaría que mientras estuvo inconsciente habló de lo sucedido con Yukari, pero aclararía que no lo juzga, ya que después de todo él es un joven y la señorita Kupo Aife ha estado insistente. Sin embargo, le aconsejaría que tenga cuidado, pues podría terminar cargando su vida si no se protege, tal como le sucedió a sus padres. Naoto se quedaría sin palabras, pues no entiende cómo es que la rubia sabe tanto de él y de su familia, pero antes de poder responder, Satsuki le mostraría que le quitó un globito, el cual traía en su bolsillo, solo para decirle que ella está dispuesta a apoyarlo y que si quiere agarrar experiencia en el ámbito de la detonación, lo puede hacer con ella. ¡Qué rico! Digo, eso no es de Dios. Hija tampoco es graciosa para andarse ofreciendo. Luego de esto lo besaría, lo que provoca que el prota comience a gorrarse, pero resulta que todo fue un sueño del prota. ¡Qué mamada! Le practicó primeros auxilios y le dio agua. Naoto de inmediato se levantaría y querría saber si le dijo algo. Ella respondería que solo estuvo delirando, por lo que le preguntaría si pasó algo con Yukari. El prota confesaría que las cosas con ella resultaron ser más difíciles de lo que parecían, además de decirle que es la única con la que puede desahogarse, lo que haría que nuestra rubia se reemocione, mientras que nuestro prota comenzaría a llorar recordando todo lo sucedido. Tráiganle una falda a la niña. Luego de esto regresarían a casa. En el camino, Naoto se plantearía la posibilidad de romper con su crush, mientras su rubia seguiría tratando de averiguar qué pasó entre ellos dos. Pero antes de que pueda hacer hablar al prota, la madre de Yukari aparecería frente a ellos, pues habría estado buscando a Naoto para que hablen. Se lo llevaría en su auto mientras le dice que lo encontró porque preguntó a sus compañeros qué ruta suele tomar. Esta doñita está loca, pero más importante aún, se sorprendería por haberlo encontrado junto a otra chica. ¡Che perro infiel! Quien por cierto también está en el auto con ellos. Satsuki confesaría que al ver a su bestie cagado del miedo, era incapaz de dejarlo solo, pero de cierta forma sarcástica la suegra le diría que no planea hacerle nada al prota. Aún. Luego de esto los chicos harían una parada en el autoservicio donde Naoto aprovecharía para disculparse con su suegrita, además de decirle que todo fue su culpa. Sin embargo,
embargo, Mio lo interrumpiría llamándolo mentiroso, ya sabes, hombre, perro infiel. Hombre no es gente. Puedes saber que lo cierto es que Yukari fue quien trató de calentarlo, de ponerlo modo horno, por lo que le diría que la razón por la cual lo buscó era porque estaba preocupada de que el prota pensara que era su culpa. Así que al final le diría que puede seguir al lado de su hija, pero nada más y nada menos como su amigo. Un golpe a las bolas dolía menos. Tras esto le pediría de favor al prota que rompa con ella por el bien de ambos, además de aclararle que no puede dejar que le pase nada a su hija antes de que sea adulta. Digo, qué buena madre. Naoto prometería no volver a hacer nada suculento con Yukari mientras ella no quiera, lo que su madre agradecería, y finalmente añadiría que si lo que siente es amor de verdad, podrán retomar su relación cuando sean adultos, cuando de 2 pase a 3 centímetros. Tras esto el prota llegaría a la casa al anochecer y su hermanita le reclamaría por llegar tan tarde, pero para tranquilizarla Naoto le había comprado un helado, además de que le abrazaría, lo que toma por sorpresa a Suzu, que aunque no entiende qué le sucede trata de animarlo. Horas más tarde Naoto revisaría su celular, el cual tiene un chingo de llamadas y mensajes de su mamazota, así que tras recordar lo que habló con su suegrita, el prota le enviaría un mensaje pidiéndole que tengan una cita mañana. Al prota le valió riata lo que le dijo la doña, aunque su suegra lograría enterarse de eso, ya que habría escuchado a su hija toda emocionada por accidente. Es así que al día siguiente la parejita se encontraría en un McDonald's. ¿A que olvidaste ese nombre, ah? Efecto Manuela. Donde el prota, como siempre, no podría evitar emocionarse al ver a su reinota. En eso la mamacita le contaría que se encuentra en guerra fría con su madre por lo que sucedió el otro día, aunque le dejaría en claro que no está dispuesta a permitir que la alejen de él. Ay, el amor adolescente. ¡Qué morros pendejos! Esto tendría tan alegre al prota que incluso Maki lo notaría más feliz y enérgico en el trabajo, aunque Nao se limitaría a contarle solo lo necesario. Tamayo también habría notado este cambio repentino de actitud en nuestro prota, y al preguntarle qué le sucede, este le contaría que simplemente quiere dejar de causarle problemas, aunque eso solo preocupa más a su tía, que sabe que querer cargar con todo solo significa ser independiente. Por otro lado, veríamos a Shigenobu trabajando en una floristería, donde para su sorpresa aparecería la madre de Yukari, quien había ido a comprar una maceta nueva, y donde ella aprovecharía para agradecerle por la información que le dio de Naoto el otro día, porque sí, fue Shigenobu quien le dijo a la suegra la ruta que toma el prota. No, la traición nunca viene de un enemigo. En esto el bestie del prota le preguntaría por qué insiste en impedir que estén juntos, a lo que Mio le respondería que aunque se lo explicase no podría entenderlo, ya sabes, morros down. Es de su deber como madre advertirle y decirle lo que piensa. Sin embargo, le confesaría que le habría encantado que su hija se fijara en él. ¿Cómo? Eso explica muchas cosas. Mientras que nuestro prota y su mamacita seguirían teniendo citas en el Mac, donde la pasarían estudiando, riendo, y luego de que a Yukari casi se le salgan las lolas por accidente, sí como no, ella se marcharía dejando solo a nuestro prota, donde nos damos cuenta que los deseos carnales de la juventud calenturienta comienzan a aparecer, pues el prota comenzaría a escribir y pensar cosas de ya sabes, eso no es de Dios. La suegrita regresaría a casa en la noche, donde hablaría con Yukari, quien sigue molesta, por lo que su madre le diría que aunque se opone a su relación con Naoto, igual se siguen viendo, además de que sentiría lástima por ellos porque sabe que el diablo tienta y tienta fuerte. Luego de esto Yukari iría a tomar un baño y ojalá así se le lave la conciencia, pero al salir recibiría un mensaje del prota quien le dice que no podrá verla mañana porque irá a visitar a Maki, quien se lastimó la pierna y ya sabes, suficiente macho para todas. Y es que resulta que Maki se lesionó mientras entrenaba y cuando Naoto la llamó para preguntarle cómo estaba, la facilona se dio cuenta de que el prota estaba realmente preocupada por ella, por lo que no podía desaprovechar esa oportunidad. Así que con voz nerviosa le dijo, ay, me duele mucho, pero me duele más que no estés aquí, por lo que le pidió que vaya a verle a su residencia. Lo que ella no sabe es que el prota anda en abstinencia del delicioso. Me apartan un machito, el más bravo. Eso no va a ser posible, Tonio. Pues cuando el prota entra al cuarto de Maki, este no se sentiría nada atraído, ya que aunque ella trata de tentarlo, de provocarlo al prota, esto le chuparía un huevo. Por lo que algo más tímida, Maki le pediría que se quede junto a ella. Luego de eso, la tabla del 1 habría convencido a Naoto de ir a la pista de entrenamiento para estar a solas. Ahí lograría hacer que nuestro prota hable sobre Yukari, además de enterarse de que la madre de su novia no lo aprecia demasiado, algo que el prota cree que se merece. Al oír eso, Maki enseguida le preguntaría si realmente quiere a su novia, pues se la pasa diciendo comentarios despectivos de él y de cómo no es digno de ella. Y si es cierto, confirmo la confirmación. Ante tal pregunta, nuestro prota no sabría qué responderle, por lo que para cambiar el ambiente tenso, Maki intentaría correr un poco, pero como está lastimada no podría avanzar nadita, así que sin más opción, Naoto la cargaría llevándola de regreso a su habitación, donde antes de despedirse la gata rompehogares le pediría que regrese al día siguiente. De regreso a casa, Naoto pensaría en las palabras de Maki, no podría evitar preguntarse si lo que está haciendo es lo correcto, así que para tranquilizarse llamaría a su novia, quien le respondería enseguida, ya neta, tense algo despacio, eso no es normal. Como si fuera poco, nuestra parejita se reuniría en la biblioteca al día siguiente, pues Naoto habría enviado a Suzu y a su amiga a cuidar a Maki, y es que no mames, luego de lo que le dijo yo tampoco habría regresado. En esto Yukari lo tomaría de la mano y sonrojada le preguntaría si podría ir a su casa en la noche. Uy, rico. Aunque de inmediato el prota le diría que si su madre se entera les van a caer los chancletazos, pero esto solo molesta a su mamacita, quien le acorralaría con su sopa y mencionándole que le da igual lo que diga su madre
¡Señores, señora, dele con la chancla! Y tírele un balde de agua fría por calenturienta. Tras oír eso, el prota le aconsejaría que hable con su madre, pues le preocupa que por su culpa ya no se lleven bien, aunque Yukari simplemente se marcharía evitando la conversación, pues resulta que habría ido en búsqueda de nuestra rubia, quien encontraría discutiendo con el entrenador, pero cuando este se va, Yukari le pediría hablar un momento. Ya cuando están a solas, la novia del prota le confesaría que escuchó su conversación con el entrenador, donde nos enteramos de que Satsuki se cambiará de prepa, pues debe regresar a la casa de sus padres. Yukari sabría que no debe entrometerse, pero le diría que debe decírselo a Naoto, ya que después de todo sabe que Satsuki está enamorada de él. No era difícil de descubrir, la verdad, pero para su sorpresa, Satsuki le diría que no es de su incumbencia, aunque también le dejaría en claro que si ella quiere contárselo, no puede impedírselo, y tras esto nuestra rubia se iría. Por otro lado, nuestro prota habría ido a buscar a Mio, a quien le dice que quiere hablar. El prota llevaría a su suegrita, ya sabes, al McDonald's de forma discreta. Le diría que sabe lo que le preocupa, y es que su hija termine con una bendición, así que comenzaría a contarle su historia. Lo cierto es que Naoto fue el producto de un embarazo no deseado. Sus padres lo tuvieron en la prepa y por ello se casaron. Esto les ocasionó problemas, no solo entre ellos, sino también con sus familiares. Él sabe lo difícil que fue para ellos y por ese motivo nunca podría hacerle lo mismo a Yukari o a su familia. Así que tras confesar que realmente adora a su hija, le diría que planea romper con ella, pues no quiere que sigan enojadas entre ellas por su culpa. Tras esto, Mio reiría llamándolo tontito. Finalmente aceptaría darle permiso para que salga con su hija. ¿Qué mismo, doña? Yo ya no le entiendo. Mujeres, todas son iguales. Aunque con algunas reglas, como que no puede llegar a casa después de las 6, que deberá atender todas sus llamadas en todo momento, pero sobre todo no habrá detonación. Así que mi hijo ya vaya botando esos forritos. Tras esto, Naoto llamaría a Yukari para darle la noticia, pero esta la interrumpiría contándole que Satsuki se irá de la prepa y que no planea despedirse de nadie. Esto toma por sorpresa a Naoto, mucho más cuando su novia le dice a qué hora y en qué estación de tren es en la que se va, además de pedirle que se despida de su amiga de la infancia para que luego vuelva con ella y que quiera lo que quiera, felices los cuatro. Los cuatro, sí, es que también contó a la Maki. Tras esto, el prota correría con todas sus fuerzas a la estación, encontraría a su rubia justo cuando iba a subirse al tren. Ahí le reclamaría por tratar de desaparecer otra vez, por lo que la tomaría de sus manos pidiéndole que se quede y hablen. Satsuki aceptaría, pero rápidamente lo empujaría dentro del tren, condenando a nuestro prota a acompañarla en su viaje. Al llegar a su lugar de destino, esta saldría corriendo hasta alcanzar un templo donde le ordenaría al prota que la deje en paz. Sin embargo, nuestro prota le dejaría en claro que no planea dejarla sola, ya que no quiere volver a perderla, por lo que le ordena que vaya hasta su casa. Y al ver lo decidido que está su macho, Satsuki aceptaría. Y con nuestro prota llegando a la casa de sus otros suegritos, da por terminada la primera parte de Watari-Kun Is About to Collapse, temporada 1. 15,000 y queso si quieres que te traiga la siguiente parte de este suculento anime cuando termine en diciembre. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Sígueme en Instagram, que ya me descargué Instagram, no seas malo. Por cada 10 capibaras que me sigan por allá le alimento un Giuseppe. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Un saludito a todos los miembros de este sensual canal. Y una mención especial a Josué Berrondo, Guerreros Gamers, Joel Pereira, Mauro Fernández, Simón Campos, José Vázquez, Agustín Molina, Jerez Abanco Murno, Cristian Sánchez, Lucky Kill, Agustín Salazar, Apocalypse, Elías, Gauna Gustavo, Enamo DLP, Rey FF, Centurión 10B, Miguel Rush Lyrics, Uri Centurión, Diego Sosa y Acelerato, que son los verdaderos protas de este canal. Y no podemos olvidar a los Reyes Demonios, Luis Corre y Charlie Cuervo, unos capos. Sin más, cuídate mucho y recuerda, toma agüita. ¡Suscríbete!